27 de octubre de 1891. En la ciudad suiza de St. Gallen nació un niño llamado Paul Grüninger. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquel hombre tranquilo, disciplinado y aparentemente ordinario terminaría enfrentándose a una de las decisiones morales más peligrosas de toda una era. No era un general con medallas, no era un político con discursos encendidos, no era una figura famosa ni un revolucionario de las calles. Era, en apariencia, exactamente lo contrario. Un hombre serio, responsable, formado dentro del orden, convencido de la importancia del deber y del respeto por la ley. Durante sus primeros años trabajó como maestro. Más tarde entró al servicio público y con el tiempo, paso a paso, fue construyendo una carrera sólida dentro de la policía. Para 1925 ya se había convertido en comandante de la policía del cantón de St. Gallen. Su vida parecía definida. Su papel en el mundo parecía claro. Era un funcionario más del Estado, un hombre que cumplía órdenes, alguien destinado a desaparecer en la rutina de los archivos, las normas y los reportes. Pero la historia, a veces, escoge precisamente a los hombres más comunes para colocarles delante el examen más imposible. Entonces llegó el 12 de marzo de 1938. Ese día, la Alemania nazi anexó Austria. En los libros de historia puede leerse como un movimiento político, una expansión territorial, una jugada estratégica dentro de un tablero europeo cada vez más oscuro. Pero sobre el terreno, para miles de familias judías, no fue teoría ni geopolítica. Fue el comienzo del miedo, el inicio de una huida desesperada. De un día para otro, la seguridad se convirtió en una ilusión rota. Los hogares dejaron de ser refugios y pasaron a sentirse como trampas. Las calles, antes familiares, se llenaron de amenaza. Padres y madres empezaron a tomar decisiones impensables. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar atrás? ¿A quién confiar? ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que fuera demasiado tarde? Los niños no entendían del todo lo que ocurría, pero sí comprendían el miedo en los ojos de los adultos. Los ancianos caminaban con el peso de toda una vida reducido a una maleta. Y en medio de ese derrumbe silencioso, una idea comenzó a repetirse como una última esperanza: cruzar la frontera y sobrevivir. Suiza, para muchos de ellos, dejó de ser simplemente un país vecino. Se convirtió en una posibilidad, en la última puerta que todavía podía abrirse, en la línea que separaba la persecución de la salvación. Y justo allí, en ese punto donde el mapa dejaba de ser una abstracción y se convertía en una cuestión de vida o muerte, apareció Paul Grüninger. De repente, aquel comandante de policía ya no tenía frente a sí expedientes comunes ni casos rutinarios. Lo que llegaba hasta él eran familias enteras desgastadas por el miedo, hombres exhaustos, mujeres con el terror contenido, niños aferrados a las manos de sus padres. No eran criminales, no eran invasores, eran personas huyendo. Personas intentando ganar unas horas más de vida frente a una maquinaria que avanzaba sin piedad. Y ahí comenzó el verdadero conflicto. Porque a veces la historia no coloca sus grandes batallas en los campos abiertos ni bajo el ruido de los bombardeos. A veces las esconde en una oficina, en un escritorio, en una firma, en un sello. Grüninger estaba formado para obedecer. Había construido toda su identidad profesional alrededor del orden, la disciplina y el cumplimiento del deber. Pero ahora, por primera vez, el deber no parecía tan simple. Ahora la ley no se presentaba como protección, sino como barrera. La norma ya no defendía al inocente, podía condenarlo. Y en ese punto,
el problema dejó de ser administrativo. Se volvió moral. ¿Qué debía hacer un hombre cuando la ley le exigía cerrar la puerta a personas que sabían que, si eran devueltas, quizás no tendrían otra oportunidad? Muchos en su lugar habrían respondido con frialdad. Habrían dicho que un oficial no está para cuestionar órdenes, que el sistema existe para ser cumplido, no interpretado, que el sufrimiento del otro, por terrible que sea, no autoriza a romper el reglamento. Pero Paul Grüninger empezó a ver algo que el sistema no quería ver. Detrás de cada nombre había una vida. Detrás de cada documento faltante había una familia. Detrás de cada llegada tardía había una huida desesperada. Y cuando uno empieza a mirar a las personas de esa manera, ya no puede esconderse con la misma facilidad detrás de una norma. Lo que hace esta historia tan poderosa no es solo lo que Grüninger hizo después, sino el silencio con el que todo comenzó. No hubo una declaración heroica. No hubo un momento teatral en el que anunciara su rebelión. No hubo aplausos, ni testigos, ni música épica. Solo decisiones. Decisiones pequeñas en apariencia, pero enormes en consecuencia. Porque mientras Europa se hundía en el miedo, él iba comprendiendo que, en ocasiones, la diferencia entre vivir y morir no depende de una batalla, sino de un funcionario dispuesto a mirar más allá del papel. Un hombre que se atreve a preguntarse si obedecer siempre es lo correcto. Y eso es precisamente lo que vuelve tan inquietante esta parte de la historia. Porque uno puede imaginar la escena, la frontera fría, la tensión en el aire, familias esperando una respuesta, un oficial con el poder de dejarlas pasar o de enviarlas de vuelta. Todo en apariencia legal, todo aparentemente normal. Pero debajo de esa normalidad se estaba decidiendo el destino de seres humanos que ya no tenían margen para otro rechazo. Cada minuto importaba, cada firma importaba, cada gesto podía ser definitivo. Grüninger entendió antes que muchos que el mal no siempre entra gritando. A veces entra disfrazado de procedimiento. A partir de ese momento, la vida de Paul Grüninger dejó de ser la de un simple comandante de policía. Sin buscarlo, quedó atrapado en una de esas zonas grises donde la historia pone a prueba el alma de una persona. Seguir la ley significaba traicionar a quienes pedían auxilio. Escuchar la conciencia significaba ponerse en contra del sistema que él mismo había jurado servir. Y esa es la parte más fascinante de su historia. No se trataba de escoger entre el bien fácil y el mal evidente. Se trataba de escoger entre la obediencia y la humanidad, entre la seguridad personal y el riesgo total, entre conservar su carrera o perderlo todo por gente a la que ni siquiera conocía. Porque al final, las grandes historias no empiezan cuando un héroe ya sabe que lo es. Empiezan cuando alguien completamente común se da cuenta de que ha llegado el momento en el que ya no puede seguir mirando hacia otro lado. Y para Paul Grüninger, ese momento ya había llegado. La frontera estaba allí, el miedo estaba allí, las familias estaban allí, y muy pronto también estaría la decisión que cambiaría su vida para siempre. 17 de agosto de 1938. Las autoridades suizas comenzaron a adoptar una postura mucho más dura frente a la creciente crisis de refugiados. Lo que hasta entonces había sido una tensión incómoda en las fronteras empezó a transformarse en una política fría, rígida y peligrosa. En los despachos, la decisión podía parecer técnica, incluso razonable. Controlar el flujo, imponer reglas más estrictas, cerrar el paso a quienes no contaran con los documentos adecuados. Pero en la frontera, donde el miedo tenía rostro y nombre,
Aquellas órdenes no sonaban a administración, sonaban a condena. Y pocos días después, entre el 18 y el 19 de agosto de 1938, la frontera quedó, en la práctica, cerrada para los refugiados judíos austríacos. La instrucción era clara. Cualquiera que llegara sin la autorización correcta debía ser rechazado y enviado de regreso. Sobre el papel era una medida de Estado, una línea más en un archivo, un reglamento nuevo en tiempos de crisis. Pero sobre el terreno, aquella política era otra, cosa por completo. Porque devolver a esas personas no significaba simplemente negarles la entrada. Significaba arrojarlas otra vez hacia el lugar del que habían huido con desesperación. Significaba empujarlas de nuevo hacia el miedo, la persecución, la humillación y, en demasiados casos, hacia una destrucción casi segura. Lo que en un escritorio podía llamarse control migratorio, en la realidad podía convertirse en una sentencia silenciosa. No hacía falta levantar un arma para condenar a alguien. Bastaba con cerrar una barrera. Bastaba con decir no. Bastaba con estampar un sello en el lado equivocado. Paul Grüninger lo vio con sus propios ojos. No estaba observando una teoría, ni analizando estadísticas, ni escuchando discursos abstractos sobre seguridad nacional. Él estaba allí, en la frontera de St. Gallen, mirando a la cara a quienes llegaban. Y lo que veía no eran amenazas, no veía criminales, no veía invasores, veía personas agotadas, con la ropa gastada, con el cuerpo vencido por el viaje y el alma aplastada por el miedo. Veía madres tratando de mantener la calma delante de sus hijos. Veía ancianos arrastrando los restos de una vida que se les estaba deshaciendo entre las manos. Veía hombres que ya no conservaban el orgullo, solo la urgencia de encontrar un lugar donde todavía fuera posible seguir respirando sin terror. Aquellas familias no estaban cruzando la frontera por ambición, ni por comodidad, ni por oportunismo. Llegaban porque sentían que el tiempo se estaba acabando. Cada hora contaba. Cada demora podía ser fatal. Bajo el dominio nazi, ser judío ya no era una identidad. Se estaba convirtiendo cada vez más en una marca de persecución. Y Paul Grüninger entendió algo que muchos preferían no mirar de frente. Devolverlos no era un simple trámite. No era un rechazo burocrático. En muchos casos, era el primer paso hacia la ruina absoluta. La distancia entre una firma y una tragedia podía ser mínima. Y en 1900, ese punto, cada documento, cada fecha, cada línea escrita en un papel, adquiría un peso insoportable. La historia suele enseñarnos las grandes guerras a través de imágenes de tanques, explosiones, trincheras y soldados avanzando bajo fuego. Nos acostumbra a pensar que el heroísmo siempre nace en el frente, bajo el ruido brutal de la batalla. Pero no siempre es así. A veces, el escenario más decisivo no es un campo de guerra, sino una oficina. A veces, el conflicto más importante ocurre en silencio, detrás de un escritorio, cuando un funcionario tiene delante de sí una orden y frente a él, del otro lado del cristal o de la puerta, hay seres humanos cuya vida depende de lo que haga en los siguientes minutos. A veces, el arma no es un fusil. A veces, es un sello. Y fue precisamente allí donde Grüninger libró su propia batalla. No con uniforme de combate ni con gloria visible, sino con una tensión mucho más íntima y peligrosa. Porque él formaba parte del sistema. Había sido educado en la idea del deber, en el valor de la disciplina, en el principio de que la estabilidad de un Estado depende de que sus funcionarios respeten las reglas. Toda su carrera había sido una prueba de obediencia, de orden, de responsabilidad. Pero ahora el problema era otro.
Ahora obedecer no se sentía limpio. Ahora cumplir con exactitud podía convertirlo en colaborador de una injusticia demasiado grande para ignorarla. La ley seguía siendo la ley, sí. Pero por primera vez, ante sus ojos, la ley estaba dejando de proteger al vulnerable y empezaba a cerrarle la puerta. Ese fue el momento en que todo cambió. No de forma ruidosa, no con una declaración heroica, no con una escena destinada a la historia. Cambió por dentro, en un nivel más profundo, más peligroso. Gröninger comprendió que ya no podía permitirse mirar a aquellas personas como expedientes. Ya no podía esconder su conciencia detrás del lenguaje administrativo. Porque una vez que uno ha visto de cerca el miedo en el rostro de un niño, o la desesperación silenciosa de una madre que no sabe si la próxima respuesta la condenará a ella y a sus hijos, algo se rompe. Y después de eso, seguir actuando como si todo fuera un procedimiento normal se vuelve casi imposible. Lo más inquietante es que nadie lo obligó a convertirse en un héroe. De hecho, todo en su entorno lo empujaba a no serlo. Lo fácil era obedecer, lo prudente era obedecer, lo seguro era obedecer. Cualquier otro camino traía consigo riesgo, sospecha, castigo. Sin embargo, cuanto más observaba la realidad de aquella frontera, más evidente le resultaba que limitarse a seguir instrucciones equivalía a renunciar a su propia humanidad. Podía repetir la orden, rechazar a las familias y conservar su carrera. O podía empezar a escuchar esa voz incómoda que le decía que, a veces, la verdadera traición no consiste en romper una norma, sino en cumplirla cuando sabes que hará daño. Así empezó a formarse en él una decisión silenciosa, no inmediata, no teatral, pero sí irreversible. Gröninger decidió que no quería ser una pieza ciega dentro de una máquina. No quería reducir a seres humanos agotados y aterrorizados a simples problemas de documentación. Quería mirar una vez más, con honestidad brutal, quién tenía delante. Y cuando lo hizo, cuando realmente se obligó a ver, la respuesta fue imposible de ignorar. Delante de él había personas en peligro, personas a las que una frontera cerrada podía destruir. Y en ese instante, todo lo demás empezó a volverse secundario. Porque esa es la parte más poderosa de esta historia. No se trata solo de una política migratoria ni de un funcionario dudando ante una orden. Se trata del instante exacto en que un hombre comprende que su pluma puede pesar tanto como un arma, que una firma puede salvar o condenar, que un sello puede abrir un futuro o cerrarlo para siempre. Y una vez que Gröninger entendió eso, ya no pudo volver a ser el mismo. La frontera seguía allí, las órdenes seguían allí, el sistema seguía allí. Pero ahora también estaba su conciencia, y esa conciencia comenzaba a empujarlo hacia un camino del que ya no habría retorno. Muy pronto, Paul Gröninger tendría que tomar una decisión que pondría en riesgo su carrera, su reputación y toda su vida. Muy pronto, el comandante ejemplar tendría que elegir entre el Estado que había jurado servir y las personas que suplicaban una oportunidad para no desaparecer. Y cuando ese momento llegó, la verdadera historia apenas comenzaba. Entre agosto de 1938 y marzo de 1939, Paul Gröninger hizo aquello que terminaría convirtiéndolo en una figura imposible de olvidar. No levantó un arma, no encabezó una rebelión visible, no apareció ante multitudes para pronunciar discursos encendidos. Lo que hizo fue mucho más silencioso, mucho más peligroso y quizá por eso mismo, mucho más extraordinario. Comenzó a alterar las fechas de entrada en los Minandabas, registros de los refugiados. A simple vista, era una irregularidad administrativa.
un cambio de números en un documento, una manipulación de archivos. Pero detrás de cada fecha modificada había algo mucho mayor. Una vida que no sería devuelta. Una familia que no sería expulsada otra vez hacia el terror. Una pequeña grieta abierta dentro de un sistema que estaba empezando a cerrarse con brutalidad. La lógica era tan simple como arriesgada. Después del cierre efectivo de la frontera, quienes llegaban sin la documentación exigida debían ser rechazados. Pero si en los registros aparecía que esas personas habían entrado antes del cierre, entonces la situación cambiaba. Ya no eran recién llegados ilegales. Pasaban a ser, al menos sobre el papel, personas que ya se encontraban dentro de Suiza cuando la puerta todavía no se había cerrado del todo. Esa diferencia, que en un despacho podía parecer una cuestión técnica, en la realidad era inmensa. Era la distancia entre una oportunidad de vivir y la posibilidad de ser empujado de nuevo hacia la persecución nazi. Era, en muchos casos, la distancia entre el futuro y el abismo. Lo más impresionante de esta historia es que nada de esto ocurrió envuelto en dramatismo visible. No hubo una declaración pública. No hubo periodistas tomando nota. No hubo ningún momento glorioso en el que el mundo pudiera detenerse para aplaudir. Todo ocurrió en silencio, en la penumbra moral y burocrática de oficinas, formularios, sellos y fechas escritas con aparente normalidad. Y precisamente por eso resulta tan poderoso. Porque mientras otros actos heroicos dejan ruido, este dejó apenas un rastro de tinta. Y sin embargo, ese rastro fue suficiente para torcer el destino de cientos, quizá miles de personas. Cada nueva entrada registrada con una fecha alterada era una apuesta. Cada documento ajustado implicaba un riesgo. Cada expediente modificado era una línea cruzada entre la obediencia al sistema y la fidelidad a la conciencia. Grüninger sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No era ingenuo, no estaba confundido, no pensaba que aquello fuera legal. Sabía que si alguien examinaba con cuidado los archivos, todo podía derrumbarse. Sabía que un detalle mal revisado, una sospecha, una investigación interna, podían destruirlo por completo. Pero aún así siguió. Porque para él, en ese punto, la verdadera pregunta ya no era si estaba violando una norma. La pregunta era otra. ¿Qué vale más, el reglamento o la vida humana? Las estimaciones históricas varían. Algunos hablan de varios cientos de refugiados. Otros elevan la cifra a miles. Pero más allá del número exacto, lo esencial es esto. Muchísimas personas sobrevivieron porque, en algún momento de aquellos meses oscuros, Paul Grüninger decidió no entregarle su destino a una política ciega. Decidió que no iba a mirar a aquellas familias como simples casos administrativos. Decidió que no iba a convertir el sufrimiento humano en una casilla más dentro de un procedimiento fronterizo. Y cuando un hombre toma ese tipo de decisión dentro de un sistema construido para obedecer, lo que ocurre ya no es una simple falta administrativa, es una forma de resistencia. Imagina la escena. Una familia refugiada está frente a él. El aire está cargado de tensión. El cansancio se les nota en el cuerpo. El niño llora porque no entiende por qué todos hablan en voz baja, ni por qué su madre intenta sonreír mientras se está rompiendo por dentro. El padre intenta mantenerse firme, aunque probablemente sabe que todo depende de minutos, de papeles, de una respuesta. Y del otro lado del escritorio está Grüninger, vestido con su uniforme, con el peso del Estado sobre los hombros y con dos caminos posibles frente a él. Puede seguir la regla. Puede actuar como si no viera nada más allá del expediente. Puede devolverlos y conservar intacta su carrera.
o puede inclinar apenas el archivo hacia la humanidad y asumir todas las consecuencias. Una y otra vez eligió lo segundo. Y ahí está la dimensión más profunda de su valentía. Porque esta no era una rebelión hecha de gritos ni de consignas. No era una resistencia heroica en el sentido cinematográfico más obvio. No había persecuciones espectaculares ni escenas de combate. Su rebeldía ocurría debajo del sello, en la precisión de una fecha, en la decisión íntima de usar el propio puesto no para reforzar la crueldad del sistema, sino para abrir una rendija por donde pudiera escapar la vida. Era una resistencia casi invisible, y quizá por eso resulta aún más inquietante, porque demuestra que el bien, a veces, no necesita hacerse notar para ser inmenso. Pero toda resistencia silenciosa tiene un precio. Gröninger lo sabía desde el principio. Sabía que si alguien descubría lo que estaba haciendo, no habría indulgencia. Nadie iba a premiarlo. Nadie iba a felicitarlo por su humanidad. Lo más probable era exactamente lo contrario. Podía perder su puesto. Podía perder su reputación. Podía perder el sustento, la estabilidad, el futuro que había construido durante años. Y aún así continuó. Esa es, tal vez, la parte más incómoda y más admirable de toda la historia. Actuó sabiendo que el castigo era posible. Actuó sin garantía de reconocimiento. Actuó sin la seguridad de que algún día alguien entendería por qué lo había hecho. Porque existen personas que consideran la ley como la autoridad final, incluso cuando esa ley empieza a volverse cruel. Y existen otras que, llegado el momento, reconocen algo más alto, la dignidad de una vida humana. Gröninger ya había dado su respuesta, no con un manifiesto, no con un discurso, sino con sus actos. Cada fecha alterada era una declaración moral. Cada documento modificado decía, sin palabras, que hay momentos en los que obedecer deja de ser virtud. Hay momentos en los que la neutralidad se convierte en complicidad. Y hay momentos en los que un funcionario cualquiera descubre que su verdadero deber no está escrito en una circular, sino frente a él, en los ojos de quienes suplican una oportunidad más. Y sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más peligroso se volvía todo. Porque los sistemas pueden tolerar errores, pero rara vez toleran a quienes los desafían desde dentro. La presión aumentaba, las entradas seguían, los archivos crecían. Y en algún punto, aquella cadena de pequeños actos de humanidad empezó a dejar un rastro demasiado grande para permanecer oculto para siempre. El reloj avanzaba, el riesgo también. Cada nuevo nombre que cruzaba la frontera acercaba un poco más el momento en que alguien empezaría a hacer preguntas. Paul Gröninger siguió adelante porque ya había cruzado una línea interior de la que no podía regresar. Después de ver a tantas familias al borde del desastre, después de comprender lo que significaba en realidad un rechazo, obedecer sin pensar se había vuelto imposible. Ya no podía fingir que se trataba solo de papeles. Ya no podía refugiarse en la comodidad del reglamento. Había mirado demasiado de cerca el precio humano de aquellas decisiones. Y una vez que un hombre ve eso con claridad, seguir actuando como si nada pasa tiene su propio costo moral. Así, entre agosto de 1938 y marzo de 1939, mientras Europa avanzaba cada vez más hacia la oscuridad, Paul Gröninger sostuvo una batalla secreta desde un escritorio. No era una guerra visible, pero era una guerra al fin y al cabo. Una guerra entre la norma y la compasión, entre el miedo y el valor, entre la carrera de un hombre y la supervivencia de innumerables desconocidos. Y aunque todavía no lo sabía del todo, aquellas decisiones tomadas en silencio
estaban acercándolo no solo a la grandeza moral, sino también a su caída. Porque la historia de Paul Grüninger no termina en esos documentos alterados. En realidad, ahí es donde empieza a volverse todavía más peligrosa. Muy pronto vendrían las sospechas, las investigaciones, la traición del sistema al que había servido durante años. Muy pronto, el hombre que salvó vidas con una fecha escrita en un papel tendría que pagar el precio de haber elegido la humanidad por encima de la obediencia. Para enero de 1939, algo empezó a cambiar en el aire. Durante meses, la frontera de St. Gallen había sido el escenario silencioso de una lucha invisible. Sobre el papel, Suiza había endurecido sus normas. En teoría, el paso estaba controlado. En teoría, los refugiados que no reunían los requisitos debían ser rechazados. Y sin embargo, seguían apareciendo personas al otro lado de la frontera. Seguían entrando familias. Seguían surgiendo nombres, expedientes y registros que no encajaban del todo con la historia oficial que Berna quería ver. Lo que hasta entonces había permanecido medio oculto bajo la rutina administrativa empezó a despertar sospechas en las autoridades federales. Ya no se trataba solo de una crisis de refugiados. Ahora empezaba a aparecer, para quienes observaban desde arriba, que alguien dentro del propio sistema estaba torciendo el funcionamiento de la máquina. Entonces comenzó la presión. No llegó con un estruendo. No llegó con una redada cinematográfica ni con hombres entrando a una oficina para señalar culpables. Llegó como suelen llegar estas cosas dentro de un Estado, con preguntas, con cartas, con exigencias de aclaración, con una revisión meticulosa de archivos. En enero de 1939, la Policía Federal de Inmigración en Berna empezó a formular consultas críticas sobre el número de refugiados que seguían entrando por la frontera de St. Gallen, pese al cierre impuesto en agosto de 1938. La preocupación se trasladó hacia arriba y luego descendió otra vez por la cadena de mando. El consejero cantonal Valentin Kiel, superior político de Grüninger, recibió esa presión y la trasladó directamente a su subordinado. El 12 de enero de 1939, Kiel exigió una aclaración inmediata y completa, así como el cumplimiento estricto de todas las normas. Grüninger respondió el 26 de enero, entregando cifras y dejando entrever, al mismo tiempo, la dimensión humana brutal de lo que estaba ocurriendo en la frontera. Ese es uno de los momentos más inquietantes de toda la historia, porque para entonces Paul Grüninger ya no estaba simplemente tomando decisiones morales en soledad. Ahora sabía que alguien estaba mirando. Sabía que sus movimientos podían estar siendo reconstruidos. Sabía que las fechas, esas fechas que durante meses había usado para abrir una rendija de salvación, podían convertirse en la cuerda con la que lo ahorcarían administrativamente. Y aún así, el verdadero drama no estaba solo en el peligro que corría él. Estaba en la perversidad del contraste. El sistema que no había querido ver el sufrimiento de los refugiados, ahora sí afinaba la vista cuando se trataba de detectar irregularidades en los papeles. Las personas podían ser invisibles. Los documentos, no. Poco a poco, las miradas se fueron cerrando sobre él. El hombre que unos meses antes era un oficial respetado, un comandante de policía con carrera, disciplina y prestigio, empezó a convertirse en objeto de sospecha. Ya no era el servidor fiel del Estado. Ahora era una anomalía, una grieta, un posible problema interno. Y eso suele ser algo que las estructuras burocráticas castigan con especial dureza, porque un error externo puede explicarse,
Pero una desobediencia desde dentro amenaza algo más profundo: la idea misma de autoridad. Grüninger no había robado para enriquecerse. No había traicionado a Suiza en beneficio propio. Lo que había hecho era mucho más difícil de procesar para el sistema. Había puesto la humanidad por encima del reglamento. Después vino el golpe formal. El 31 de marzo de 1939, tras una investigación administrativa preliminar, el gobierno cantonal de St. Gallen decidió suspender a Paul Grüninger de su cargo e iniciar procedimientos penales contra él. En ese instante, su caída dejó de ser un rumor o una posibilidad. Se volvió oficial. La maquinaria del Estado, esa misma maquinaria que durante años le había dado uniforme, rango y autoridad, comenzó a girar contra él. Y cuando una institución decide convertir a uno de los suyos en ejemplo, pocas cosas son más frías que ese proceso. No hay emoción, no hay compasión, solo expediente, resolución y castigo. Pero lo peor aún no había llegado. El 12 de mayo de 1939, Paul Grüninger fue destituido sumariamente. Con esa decisión no perdió solo el puesto, perdió también todos sus derechos salariales, y con el tiempo las consecuencias alcanzarían incluso su seguridad material y su pensión. De un momento a otro, el hombre que había usado su posición para salvar vidas dejó de ser un comandante y se convirtió, a ojos del aparato estatal, en un funcionario caído en desgracia. Y ahí es donde esta historia se vuelve especialmente amarga, porque el Estado no lo protegió como él había protegido a otros. No intentó comprender el contexto moral de lo que había ocurrido. No le ofreció una salida honorable. Hizo exactamente lo contrario. Lo expulsó, lo aisló y lo dejó caer. Hay algo casi insoportable en esa ironía. Durante meses, Grüninger había visto llegar a hombres, mujeres y niños al borde del desastre. Había entendido, antes que muchos, que devolverlos era condenarlos, y por negarse a convertirse en un simple ejecutor de esa condena, terminó siendo tratado como un infractor. Es una de las crueldades más recurrentes de la historia. A veces, quienes salvan vidas no son recompensados, sino castigados precisamente porque obligan a un sistema entero a mirarse en el espejo. Y los sistemas rara vez agradecen a quienes les revelan su propia falta de humanidad. Sin embargo, la tragedia no terminó con su despido. Al contrario, apenas entraba en una fase aún más devastadora. Tras meses de procedimiento, el caso llegó a la justicia. Y el 23 de diciembre de 1940, el Tribunal de Distrito de St. Gallen lo declaró culpable de incumplimiento del deber oficial y falsificación de documentos. La sentencia le impuso una multa de 300 francos suizos y el pago de aproximadamente 1.000 francos en costas judiciales. El tribunal no presentó sus motivos como egoístas ni lo dibujó como un hombre corrupto. Pero eso no cambió el fondo de la decisión. Para el sistema, romper la norma seguía siendo delito, incluso si esa ruptura había servido para salvar a personas perseguidas por el nazismo. Así, Paul Grüninger quedó marcado oficialmente como criminal. Y quizá ahí reside la herida más profunda de este capítulo. Porque él no había pedido nada para sí, no buscó dinero, no buscó fama, no buscó ascensos, influencia ni reconocimiento. No hizo lo que hizo para que un día pronunciaran su nombre en ceremonias o levantaran estatuas en su honor. Lo hizo porque, frente a personas arrinconadas por la muerte, se negó a entregar su destino a una hoja de papel. Se negó a convertir el procedimiento en sentencia. Se negó a dejar que el sello importara más que la vida. Y aún así, por esa negativa, le quitaron casi todo. El uniforme, el salario,
el futuro, la posición social, la tranquilidad. Para el Estado ya no era un ejemplo de servicio, sino un oficial desobediente, un hombre que había cruzado la línea. Pero para las familias cuyos hijos siguieron vivos, para quienes no fueron empujados de nuevo hacia la persecución, la historia era otra muy distinta. Para ellos, ese hombre no era un criminal. Era la diferencia entre desaparecer y seguir existiendo. Era la razón por la que todavía había un mañana posible. Era, en el sentido más profundo y más humano de la palabra, un salvador. Y sin embargo, lo más oscuro de todo es que el sistema ya había emitido su veredicto. Pero la historia todavía no había dicho la última palabra. Porque hay condenas que nacen en los tribunales y hay absoluciones que tardan décadas en llegar. Después del juicio, la vida de Paul Gruninger no se convirtió en una historia de reconocimiento, ni en una de esas narraciones donde el héroe, aunque herido, termina recibiendo el aplauso de su tiempo. Ocurrió exactamente lo contrario. La puerta que él había abierto para otros se cerró para él. El hombre que una vez había sido comandante de policía de un cantón suizo, respetado, uniforme en regla, nombre limpio, pasó a vivir bajo el peso de la caída. No cayó en una sola noche, ni con el estruendo de una tragedia espectacular. Fue una caída lenta, seca, fría, de esas que no hacen ruido hacia afuera, pero que por dentro lo destruyen todo. Vivió en la estrechez económica. Conoció la humillación silenciosa de quien sabe que hizo lo correcto, y aún así ve cómo el mundo lo trata como si hubiese hecho lo peor. Y quizás eso fue lo más cruel. No solo le quitaron el cargo, le quitaron el lugar que ocupaba ante los ojos de los demás. El castigo no fue únicamente legal, fue social, fue moral, al menos en la mirada torcida de una época que todavía no estaba lista para admitir su propia cobardía. La sociedad respetable, prudente, correcta, ese mundo que tanto valora las formas cuando ya no hay peligro real, empezó a verlo como un nombre incómodo, un caso vergonzoso, un funcionario que había cruzado la línea. Para muchos, Paul Gruninger dejó de ser un servidor del orden y se convirtió en una incomodidad ambulante, en una prueba viviente de que la obediencia del sistema podía ser menos noble que la desobediencia de un solo hombre. Y cuando una sociedad no quiere enfrentarse a esa verdad, hace lo que tantas veces hace: aparta al que le recuerda su falta de valentía. Hay una imagen especialmente dolorosa en todo esto. Mientras muchos héroes de guerra regresan con medallas, desfiles, o al menos con una narrativa que los rescata del olvido, Gruninger recibió otra cosa. Recibió silencio. Un silencio espeso, pesado, casi físico. Un silencio que no celebra, que no abraza, que no explica. Un silencio que cae sobre una vida y la deja suspendida en una especie de penumbra moral. No hubo grandes homenajes, no hubo gratitud oficial, no hubo un país poniéndose de pie para decirle: teníamos que haberte entendido antes. Hubo, más bien, años en los que el mundo siguió adelante mientras él quedaba detenido en la sombra de una condena que no describía su verdadera grandeza, sino la pequeñez moral de quienes lo juzgaron. Y sin embargo, lo más profundo de toda esta historia no está solo en lo que sufrió, sino en la forma en que lo soportó. Porque Paul Gruninger pudo haberse quebrado, pudo haber intentado justificarse ante el mundo con palabras más cómodas, pudo haber dicho que fue un error, que se dejó llevar, que la presión lo confundió, que tal vez debería haber obedecido. Le habría resultado más fácil, incluso más aceptable para muchos, mostrarse arrepentido. Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Jamás dijo que había actuado mal. Jamás presentó su propia humanidad como una falla.
Nunca pidió perdón por haber salvado vidas. Y ahí es donde esta historia adquiere una fuerza casi insoportable. Porque no se trata solo de un hombre castigado injustamente. Se trata de un hombre que, aun después de haberlo perdido casi todo, conservó intacto el centro moral de sus decisiones. Su lógica era brutalmente simple, y precisamente por eso tan poderosa. Si una acción servía para salvar a personas inocentes, entonces esa acción era correcta. No hacía falta adornarla con teorías complicadas. No había necesidad de construir una filosofía sofisticada alrededor de ello. Para él, la verdad estaba desnuda y era suficiente. Si al alterar un papel se evitaba que una familia regresara al horror, entonces ese acto tenía sentido. Si una fecha modificada significaba que un niño tendría la oportunidad de vivir, entonces esa fecha merecía ser escrita. Esa claridad moral lo separa de los demás, porque la mayoría de la gente necesita que el bien venga acompañado de aprobación. Gröninger no. Él eligió el bien incluso cuando venía acompañado de ruina. Pasaron los años. La guerra terminó. El mundo cambió de mapas, de fronteras, de alianzas. Nuevas potencias ocuparon el centro del escenario. Nuevos discursos hablaron de paz, de reconstrucción, de memoria. Y como ocurre tantas veces después de una catástrofe, también aparecieron nuevos héroes, nuevas narrativas, nuevas figuras que encajaban mejor en el relato que la época quería contar. Pero la historia de Paul Gröninger no era fácil de contar. No encajaba del todo. Era demasiado incómoda, porque no exponía únicamente la crueldad nazi. También obligaba a mirar las decisiones de quienes, sin ser verdugos directos, eligieron el orden por encima de la compasión. Así que su nombre quedó, durante mucho tiempo, aplastado bajo un silencio injusto. Mientras tanto, muchas de las personas que sobrevivieron gracias a sus decisiones siguieron viviendo. Sus vidas avanzaron, los niños crecieron. Las familias que no fueron devueltas pudieron construir un futuro que de otro modo tal vez nunca habría existido. En ese sentido, la obra de Gröninger siguió respirando en silencio a través de cientos, quizá miles de destinos salvados. Pero él, el hombre que había asumido el riesgo cuando casi nadie quería hacerlo, quedó empujado hacia el borde de su propia existencia. Esa es otra de las grandes tragedias de esta historia. Quienes fueron rescatados pudieron seguir adelante, y eso era justamente lo que él quería. Pero el precio fue que él mismo quedó atrapado durante años en una especie de exilio moral dentro de su propio país. Aún así, hay verdades que pueden ser enterradas, pero no eliminadas. A veces tardan años, a veces décadas. A veces necesitan que cambien las generaciones, que se enfríen los miedos, que el tiempo desgaste las coartadas de quienes prefirieron no mirar. Pero tarde o temprano, algunas verdades regresan. Y en el caso de Paul Gröninger, regresaron como regresan las cosas más poderosas, despacio, casi imperceptiblemente, hasta que ya no pudieron seguir siendo ignoradas. En 1971 llegó por fin un reconocimiento que no borraba el sufrimiento vivido, pero que sí le daba a su historia una dimensión moral que el sistema le había negado durante demasiado tiempo. Yad Vashem lo distinguió como Righteous Among the Nations, un honor que reconoce a quienes arriesgaron su propia seguridad para salvar judíos durante el Holocausto. No era un simple premio, era algo más hondo, era una afirmación histórica, una manera de decir ante el mundo que este hombre había estado del lado correcto de la humanidad cuando otros eligieron protegerse detrás de las normas. Era, en cierto sentido, una respuesta tardía pero contundente al veredicto del sistema que lo había degradado,
Pero incluso ahí, la historia conservó su costado más amargo. Porque antes de que su propio país llegara a limpiarlo por completo, antes de que la rehabilitación legal final cerrara de verdad la herida abierta décadas atrás, Paul Grüninger murió. El 22 de febrero de 1972 se fue sin ver plenamente restituido su nombre por las mismas estructuras que un día lo habían señalado como criminal. Y esa imagen duele más de lo que parece. Duele pensar que un hombre que ayudó a abrirles el futuro a tantos otros no pudo contemplar del todo la reparación de su propia memoria. Duele imaginar que alguien capaz de ofrecer esperanza a miles tuviera que abandonar el mundo sin recibir en vida toda la justicia que merecía. Y quizá ahí reside el golpe final de este capítulo. No en la pobreza, ni en el aislamiento, ni siquiera en la condena, sino en esa ironía devastadora. Un hombre le dio un mañana a personas que apenas tenían horas, y aún así no alcanzó a ver el día en que la verdad terminara de vencer en su propio caso. Pero tal vez ahí también se encuentra la razón por la que su historia sigue viva. Porque algunos hombres no son grandes por lo que reciben, sino por lo que sostienen incluso cuando todo les es quitado. Paul Grüninger perdió cargo, dinero, prestigio y tranquilidad. Pero no perdió lo esencial. No perdió la certeza de haber hecho lo correcto. Y al final, eso lo volvió más fuerte que el sistema que intentó aplastarlo. Porque los tribunales pudieron condenarlo. La sociedad pudo aislarlo. El Estado pudo despojarlo. Pero ninguno de ellos logró borrar lo que realmente era. Un hombre que cuando llegó la hora de elegir entre la ley y la vida, eligió la vida. Paul Grüninger murió, sí, pero su historia no murió con él. Y eso, en sí mismo, ya dice algo profundamente poderoso. Porque hay hombres que desaparecen y con ellos se apaga también su huella. Y hay otros cuya verdad permanece enterrada durante años, hay innumerables veces durante décadas, hasta que el tiempo empieza a remover lo que un sistema entero intentó dejar bajo llave. La muerte de Grüninger no cerró su caso. Solo dejó flotando una pregunta incómoda. Una de esas preguntas que los estados, las instituciones y las sociedades prefieren no escuchar demasiado alto. ¿De verdad puede llamarse criminal a un hombre que salvó vidas? Durante mucho tiempo, esa pregunta quedó suspendida en silencio. No explotó de inmediato. No llenó titulares. No provocó un terremoto político en el instante en que debía haberlo hecho. Pero siguió ahí, latiendo bajo la superficie, como una herida mal cerrada, como un expediente que parecía archivado, pero que en realidad seguía respirando en la conciencia de quienes se negaban a aceptar que la historia terminara así. Porque cuanto más se alejaba el mundo de aquellos años oscuros, más insoportable se volvía cierta contradicción. El hombre condenado por falsificar documentos había usado esos documentos para arrancar personas de las manos del horror. El funcionario castigado por desobedecer había desobedecido para impedir que familias enteras fueran empujadas de nuevo hacia la persecución. Y entonces la pregunta comenzó a cambiar de forma. Ya no era solo ¿qué hizo?, sino ¿qué debió haber hecho? Y la respuesta empezó a incomodar a cada vez más gente. Con los años, algunas personas volvieron a abrir los archivos, volvieron a mirar las fechas, volvieron a leer los procedimientos, volvieron a preguntarse si el sistema que había juzgado a Grüninger en realidad había quedado más expuesto que él, porque una cosa era la legalidad fría de un expediente y otra, muy distinta, era la verdad moral que ese expediente no podía contener. Poco a poco, la figura de Paul Grüninger dejó de parecer la de un funcionario insubordinado
y empezó a adquirir el contorno de algo mucho más grande. El de un hombre que, en el momento más peligroso, eligió la vida por encima del reglamento. Y cuando una sociedad comienza a mirar así a alguien que antes condenó, lo que en realidad está haciendo no es solo revisando a un hombre, está revisándose a sí misma. Ahí es donde esta historia se vuelve todavía más fascinante, porque no se trata únicamente de la rehabilitación de un nombre, se trata de un país enfrentándose, tarde y a regañadientes, a una verdad que había intentado evitar. ¿Cuál es el deber real del Estado? ¿Conservar sus registros intactos, aunque eso contribuya a la desgracia de inocentes? ¿O reconocer que, sin humanidad, incluso el orden más impecable puede volverse cómplice de la barbarie? Esas preguntas que durante años parecieron demasiado incómodas, empezaron a entrar poco a poco en la memoria pública. Ya no eran asuntos de especialistas ni murmullos entre unos cuantos. Empezaban a formar parte de un juicio más amplio, uno que ya no se celebraba en un tribunal, sino en la conciencia histórica. Y lo más notable es que ese juicio fue mucho más difícil de controlar, porque un tribunal puede dictar sentencia en una fecha precisa. Un Estado puede despedir, castigar, archivar y seguir adelante. Pero la memoria colectiva no funciona de esa manera. La memoria regresa, reabre, pregunta, y cuando encuentra una injusticia demasiado evidente, insiste hasta romper la versión oficial. Eso fue lo que ocurrió con Paul Grüninger. La figura del culpable empezó a desgastarse. La del hombre justo empezó a crecer. Y lo que durante años fue visto como una violación del deber, comenzó a aparecer, con una claridad cada vez más dolorosa, como una de las expresiones más puras de deber moral, en medio de una época corrompida por el miedo y la obediencia ciega. Finalmente, en 1995, llegó el momento que parecía demasiado tardío, y aún así, absolutamente necesario. La justicia de St. Gallen anuló de hecho la antigua condena contra Paul Grüninger. Su nombre fue limpiado. Lo que durante décadas había permanecido manchado por el lenguaje frío de la culpabilidad, fue, por fin, rescatado por una verdad que ya no podía seguir siendo ignorada. Pero esta decisión no fue solo un acto técnico. No fue una corrección menor dentro de la maquinaria jurídica. Fue mucho más que eso. Fue una confesión tardía. Una admisión, aunque envuelta en lenguaje legal, de que el hombre al que una vez habían tratado como delincuente estaba moralmente por encima de quienes lo habían juzgado. Después vendría también la compensación para sus herederos, dinero, reconocimiento, restitución, gestos necesarios, sin duda. Pero incluso ahí hay algo trágico, algo que duele de una forma silenciosa, porque ninguna compensación podía devolverle los años de humillación. Ninguna rectificación podía devolverle su carrera, su tranquilidad o las décadas que vivió bajo la sombra de una condena injusta. Ninguna decisión posterior podía cambiar el hecho de que murió antes de ver completada su plena rehabilitación. Y, sin embargo, ese reconocimiento seguía importando. Porque no se trataba solo de reparar a Paul Grüninger, se trataba de dejar constancia ante la historia de que el sistema se había equivocado, de que había castigado la compasión y premiado durante demasiado tiempo la obediencia sin alma. Eso es lo que hace tan grande el final de esta historia. No es un final feliz en el sentido fácil, no lo es. Llega tarde, llega después del daño, llega cuando el protagonista ya no está para escucharlo con sus propios oídos. Pero precisamente por eso tiene un peso tan profundo, porque muestra que incluso los sistemas más rígidos, incluso las instituciones más orgullosas de su autoridad,
pueden verse obligados a retroceder ante la evidencia moral de sus propios errores. La absolución de Grüninger no fue solo una victoria jurídica, fue la historia corrigiendo al tribunal, fue la memoria venciendo al expediente, fue la humanidad reclamando su sitio dentro de un relato que durante mucho tiempo había sido contado solo desde la ley. Y hoy, cuando miramos hacia atrás, la figura de Paul Grüninger nos obliga a entender algo esencial. No todos los héroes empuñan un arma. No toda resistencia llega con ruido, con explosiones o con imágenes espectaculares. A veces, el acto más valiente ocurre en silencio. A veces, la decisión más importante del mundo sucede detrás de un escritorio, cuando un hombre con uniforme, un sello y una pluma decide que no va a enviar a otro ser humano de vuelta a la muerte. Esa imagen, por sencilla que parezca, contiene una fuerza inmensa, porque revela que el coraje verdadero no siempre consiste en destruir algo. A veces consiste, simplemente, en negarse a colaborar con la destrucción. Grüninger llevaba uniforme, sí. Formaba parte del Estado, sí. Pero en el instante decisivo, eligió algo que estaba por encima de cualquier reglamento. Eligió a las personas. Eligió mirar más allá del papel. Eligió comprender que hay momentos en los que cumplir una norma puede ser menos honorable que romperla. Y eso es lo que lo vuelve inolvidable. No el cargo que tuvo, no la condena que sufrió, no siquiera la rehabilitación que llegó después. Lo inolvidable es el instante moral en el que eligió la humanidad cuando hacerlo le costaba todo. Quizá por eso su nombre sigue vivo, porque hay hombres que obedecen tanto, durante tanto tiempo, que terminan fundiéndose con la rutina de la historia y desaparecen sin dejar rastro. Y hay otros que una sola vez, en el momento exacto, se atreven a elegir lo correcto. Esos no se borran, esos permanecen, esos se convierten en memoria. Paul Grüninger fue uno de ellos.